Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, profe, buenas noches. Hola, Hola, profe, buenas profesora, noches. buenas noches. Buenas noches. Listo, ahí ya está grabando. Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches. Y vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy tenemos la parte de los ensayos clínicos. Listo. Entonces veníamos hablando de la logística farmacéutica en el mundo, los principales laboratorios, qué pasa en Chile. Según datos de la Fiscalía Nacional de Economía, el mercado farmacéutico en Chile tiene aproximadamente un valor de 1.500 millones de dólares en ventas al consumidor final. El país lidera el consumo de fármacos de marca. Según la OPS, esta industria contribuye significativamente a la economía chilena, representando un 0,73% del Producto Interno Bruto y generando más de 68.000 empleos formales anuales, según el ISP. Esto para el año 2022. La industria farmacéutica chilena ha experimentado un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos, alcanzando cerca de los 2.500 millones de dólares en 2021, lo que representa un crecimiento significativo si lo se compara con años anteriores. Las exportaciones también aumentaron, llegando a 172 millones de dólares el año pasado. Entonces, esto se traduce en un aumento no solamente de lo que se importa, sino que también de lo que se exporta. Después de la pandemia por COVID-19, ha aumentado el número de farmacias independientes sobre todo, pero también de locales de grandes cadenas, pero principalmente se ha visto un aumento considerable de las farmacias independientes. Esto se debe a que las personas ahora valoran más la rapidez al momento de adquirir sus medicamentos después de lo ocurrido en la pandemia y estas farmacias se ubican más cerca de los barrios, ¿cierto? Entonces, prefieren obviamente adquirir sus fármacos sin tener que desplazarse hasta una plaza, hasta un centro. Como resultado, entonces, algunas cadenas tradicionales perdieron relevancia en puntos de venta físicos. Actualmente, Cruz Verde, Ahumadas, Alcobrán, Doctor Simi solo constituyen un 41% de los establecimientos farmacéuticos del país y concentran el 56% del total de las ventas de estos productos, lo que representa un cambio drástico debido a que 10 años atrás estas principales tres cadenas de farmacia concentraban cerca del 95%. Obviamente, si vemos estos datos, pasar de un 95% a un 56% es mucho campo que se ha llevado la farmacia independiente. Entonces no es menor, pues no hay que ver a menos las farmacias independientes porque vienen en un crecimiento exponencial. Para el año 2021 había 1.940 locales de farmacias independientes, lo que representa un crecimiento del 52% frente a las 1.276 ubicaciones que habían en 2019. ¿Cierto? Entonces subieron una cantidad considerable. Las cuatro farmacias de cadena perdieron la primera posición al pasar a tener un total de 1.814 establecimientos ese mismo año. Este estudio separa las farmacias de Cofarmacia, las NOP, la Red Farma, de las farmacias independientes. Entonces se entiende que se hace como un análisis para Cruz Verde, Ahumadas, Alcobrán y Doctor Simi, ¿cierto? En un punto medio estarían esas cadenas que pues no son tan grandes,
pero tampoco es correcto llamarlo como farmacias independientes porque son unas cadenas que igual no son tan pequeñas, que son la Ecofarmacia, las farmacias NOP y la Red Pharma. Y después vendrían las independientes, siendo así el total de 4.437 farmacias. Daniela, tienes el micrófono abierto. Entonces, así los independientes cuentan con una participación del cerca del 44%. Aquí vemos la participación de farmacias independientes en Chile según las regiones, ¿cierto? Vemos la primera región, la tercera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta región, la metropolitana, está la sexta, la séptima. Y acá vemos la comparación de farmacias independientes versus el total de farmacias. Entonces, mire que las independientes están en 1940 versus el total, que son 4.437. O sea que esta diferencia que hay en esta parte de acá la constituyen esas cadenas grandes, Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, y también esas cadenas intermedias, por decirlo de alguna manera, que son Red Pharma, NOP y Ecofarmacias. A través de un análisis de datos recopilados por la ANAMED, que recordemos que esta es la agencia dentro del ISP que se encarga de los medicamentos, sobre las ventas registradas en 3 cadenas de farmacias y 7 distribuidores farmacéuticos nacionales, se estableció cuáles fueron los medicamentos más vendidos en Chile para el año 2021. Entonces, se evidenció que en términos de unidades totales vendidas, el paracetamol en la presentación genérica de 16 tabletas por caja fue el fármaco más vendido en el país. En segundo lugar, estuvo el losartán de 50 miligramos, 30 tabletas por unidad. Cuando hablamos de unidad, hablamos de cajas y también en la presentación genérica. En tercer lugar, se encontró el ibuprofeno de 600 miligramos, también en presentación genérica de 20 grajeas por caja. Y en cuarto lugar, se ubicó el ketorolaco de 10 miligramos en presentación de 10 tabletas recubiertas. Ketorolaco, al igual que el ibuprofeno, analgésicos, antiinflamatorios, AINES, antiinflamatorios no esteroideos, losartán antihipertensivo y paracetamol analgésico. ¿Qué se destacó en ese año? La sopiclona de 7.5 miligramos. Inductor del sueño, con todo lo que, digamos, trae la sopiclona, casos de dependencia, ¿cierto? Ventas por fuera de la condición de venta, 30 tabletas recubiertas por caja, también en genérico. Ingresó por primera vez al ranking de los 10 fármacos más vendidos en nuestro país. Y bueno, esto pone como a la mirada general del país de las condiciones que afectan a la población chilena, entre ellas el insomnio. También es relevante mencionar que solo uno de los medicamentos en la lista fue de marca, que es el utilizado para las migrañas, mientras que todos los demás fueron genéricos. Entonces, hay uno que es el antijaquecoso de marca. No sabemos si es migranol o cefalmin, podría ser cualquiera de los dos. Entonces, en primer lugar tenemos el paracetamol, aquí tenemos principio activo paracetamol y unidades vendidas de enero a octubre del 2021. Losartán en segunda medida, ibuprofeno, ketorolaco, el antimigrañoso, que se compone de cafeína, ergotamina, metamizol. Está la sopiclona en sexto lugar, ni siquiera pues como tocando el 10º, el 9º lugar, sino que se posicionó directamente en el sexto lugar. Sopiclona, un hipnótico, droga Z. Se le llama las drogas Z a la sopiclona, la esopiclona y al esaleplón. Tenemos el ácido mefenámico en séptimo lugar, analgésico, antiinflamatorio,
utilizado mucho para el dolor de muela, también para dolores menstruales. En octavo lugar tenemos el naproxeno de 550 miligramos, también analgésico, antiinflamatorio. AINES, también del mismo grupo farmacológico que el ketorolaco, que el ibuprofeno. Un medicamento muy utilizado para dolores lumbares, para inflamación de amígdalas, para cefalea. Está el ketoprofeno de 200 miligramos. Cuando vemos ketoprofeno de 200, el ketoprofeno viene de 200 y de 50. El de 200 es toma única, solo es una tableta al día y es de liberación prolongada. También AINE, analgésico, antiinflamatorio, mejor antiinflamatorio que el ketorolaco. Ketorolaco muy buen analgésico, mejor analgésico que otros, ¿cierto? Mejor, si es mucho el dolor, ketorolaco, si es más inflamación, ketoprofeno, ibuprofeno. Y en décimo lugar tenemos la clorfenamina, antihistamínico que todos conocemos, de 4 miligramos, genera sueño, se prescribe cada 8 horas generalmente. Y eso, en el contexto de la regulación de medicamentos en Chile, se identifican funciones clave que incluyen la autorización de ensayos clínicos antes del registro, la concesión de registros sanitarios para productos, la supervisión y la licencia de fabricantes y distribuidores, el seguimiento posterior a la comercialización, la farmacovigilancia, la verificación de la calidad de los productos y la aprobación de lotes de vacunas. Como ya lo hemos visto, entonces el ISP es la entidad encargada de vigilar y regular todo el mercado farmacéutico. No solamente es el encargado de ir a fiscalizar las farmacias, sino que en Chile es el encargado de toda la cadena del fármaco, desde la introducción de las materias primas para elaborar el medicamento hasta la exportación, todo lo que es la producción, todo lo que es la calidad, todo lo que es el registro sanitario, que es ese número, esa documentación con la cual se aprueba que un medicamento pueda ser vendido en Chile. ¿Cierto? Que es ese registro sanitario que encontramos cuando nos metemos a la página de registro ISP. Es como el comprobante que da el ISP a ese laboratorio de que puede vender o sacar al mercado un medicamento. Se encarga también de todo lo que es distribución, traslado de productos, almacenamiento, dispensación, y vigila y controla también la utilización. Entonces, el ISP se encarga de todo, incluso también de los ensayos clínicos. Si un laboratorio quiere ensayar en humanos, debe pedir la aprobación, ¿cierto? No solamente de un comité de ética, sino también al ISP esa aprobación de que pueda experimentar en personas un principio activo que quiera sacar. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema bastante interesante que es el desarrollo de fármacos, de dónde salen los fármacos, cómo llega eso a nuestras manos. Entonces, el medicamento sigue una línea de tiempo cuyo inicio es muy anterior a la fabricación y se remonta a los estudios preclínicos. O sea, preclínicos es que no son en personas, y los clínicos, que son ya en humanos, de estas moléculas. Entonces, son muchas las preguntas que surgen alrededor de los fármacos, porque, por ejemplo, ¿por qué utilizar una dosis de 5 miligramos de un fármaco y no de 500 miligramos para un medicamento específico? ¿Por qué se utiliza prednisona de 5 miligramos en vez de prednisona de 500? ¿Por qué se utiliza ibuprofeno, paracetamol de 500 miligramos y no paracetamol de 5 miligramos? ¿Cierto? Esto igual me está hablando de potencia. Muchos usuarios que llegan a la farmacia creen que el ketoprofeno de 200 es mejor al ketorolaco de 10 miligramos porque su concentración es mayor, pero esto no funciona así, ¿cierto? Eso es intrínseco de cada molécula. No podemos comparar entre dos moléculas diferentes. No puedo decir que el ibuprofeno de 600 es mejor al paracetamol de 500 simplemente porque la concentración es mayor, ¿cierto? Porque
sus mecanismos de acción son diferentes, los lugares donde actúan es diferente. El establecimiento de una dosis es justamente el resultado de las fases preclínicas y de las fases clínicas por las que debe pasar un determinado fármaco para que finalmente sea comercializado en el mercado. Todo esto hace parte de la investigación y del desarrollo de los fármacos. Tal vez nosotros, por las noticias, por lo que escuchamos, por lo que leemos, estamos muy familiarizados como aprobación de fármacos con la FDA, ¿cierto? La FDA es el ISP para Estados Unidos, ¿cierto? Hace las mismas funciones. Es el ente que regula todo lo respectivo a los medicamentos en Estados Unidos. Todo desde la fabricación, la importación, la comercialización, todo. Y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicina, es la que se encarga en Europa de todo lo que se encarga el ISP acá en Chile. Entonces vamos a empezar por la fase preclínica y en la fase preclínica encontramos tres tipos de estudio. Están los estudios in silico, están los estudios in vitro y están los estudios in vivo. Entonces los ensayos clínicos se llevan a cabo después de que los estudios preclínicos hayan indicado que un nuevo fármaco o un medicamento podría ser seguro y efectivo en seres humanos. Entonces, no se pasa directamente de la molécula y de hallar a la molécula al humano, sino que entre medio hay una serie de estudios que se llevan a cabo. Son como filtros. Yo les he comentado durante todo el curso que encontrar un medicamento es muy difícil, formularlo es muy complicado, hacer un diseño de él es extremadamente difícil porque hay que pensar en muchas variables. No es solamente como hacer que el medicamento esté ahí estable, que no interactúe con el medio ambiente, con el empaque en el que se colocó, sino que también ese fármaco tiene que estar de determinada manera para que se pueda liberar, tiene que estar de determinada manera para que se pueda absorber, para que pueda llegar hasta ese sitio de unión, ver cómo se va a unir a ese receptor, si realmente tiene esa afinidad adecuada, si a pesar de unirse puede hacer que no haga nada, ¿cierto? Simplemente encajo ahí en el lugar activo, pero no desencadena ninguna acción farmacológica, pero no, siempre hay que pensar en que sí, en que va a actuar sobre ese espacio y va a generar un cambio conformacional en ese receptor, va a generar un cambio en ese receptor que va a llevar a que al interior de la célula se genere una serie de reacciones que finalmente van a llevar a que el medicamento haga un efecto que puede hacer quitar la epilepsia, no, quitar una convulsión, evitar una convulsión. Entonces, los estudios preclínicos, también conocidos como estudios de laboratorio, tenemos los estudios in silico. Los estudios in silico son estudios en computador, ¿cierto? Cuyo objetivo es explorar y experimentar con procesos biológicos por medio de simulaciones hechas en computadora. Entonces acá prima el conocimiento del receptor, el conocimiento del ligando, que es mi medicamento, y lo que es la computación, la estadística, los algoritmos, todo lo que son las probabilidades. Entonces, por ejemplo, se tiene una molécula que se ingresa un software, la molécula, digamos, del compuesto que yo estoy revisando, se introduce átomo por átomo, se queda la molécula hecha y tengo la estructura también del receptor, ¿cierto? Donde yo quiero que actúe. Entonces se hace como un barrido para ver cuál es la mejor manera en que ellas se pueden acoplar. Y esos barridos colocan los computadores a trabajar días completos, mientras que buscan como el punto de mínima energía, ¿cierto? Como donde se da la mejor interacción entre el fármaco y ese receptor. Se revisa cómo puede actuar, ¿cierto? Cómo hace la interacción, cuáles son los átomos de este receptor que interactúan con los átomos de este medicamento, ¿cierto? Entonces ayuda a establecer cómo se va a dar esa interacción, pero también podría ser otro tipo de estudio en sílico, es que
me está simplemente filtrando moléculas, ¿cierto? Yo coloco, digamos, el receptor donde yo quiero que actúe, ¿cierto? Digamos que yo quiero un anticancerígeno que actúe en un receptor específico del hígado. Entonces yo empiezo a probar moléculas, ¿cierto? Estructuras que yo tengo en mi computador, que he metido de diferentes compuestos que tengo en el laboratorio, reales, pero ya los he ingresado, digamos, su estructura molecular, como la vemos acá, al software, ¿cierto? Entonces ya yo coloco como a interactuar y lo dejo pues corriendo solo el sistema y él me va a decir, este podría ser un candidato a que actúe en ese punto, ¿cierto? Porque su interacción es estable, porque no requiere tanta energía, ¿cierto? Por muchas razones. Entonces yo puedo seguir por ese camino y ver qué pasa con ese medicamento, con este producto. Si de pronto lo quiero con un ingrediente de más que lo ayude a ser más polar, menos polar, con carga positiva, con carga negativa. Entonces es una manera de experimentar sin tener que ocupar ratones, sin tener que ocupar células que cuestan mucho, mucho dinero. Entonces es como de los primeros filtros porque yo no puedo probar en un humano 80 moléculas que yo creo que puedan ser efectivas para actuar en un receptor, ¿cierto? Yo tengo que hacer un filtro, ¿cierto? En una población de voluntarios, yo tengo que probar es una sola molécula que ya haya pasado los estudios de fase clínica, de fase preclínica, ¿cierto? Los estudios computacionales, los estudios en laboratorio, los estudios en ratones o en los animales de experimentación que se tengan. Entonces, estos estudios son una clase de filtro. Bueno, el segundo tipo de estudios son los estudios in vitro. Entonces, aquí generalmente se ha pasado ya esta fase de, de la parte in silico, ¿cierto? De la parte de computador, aunque pueden ser simultáneas. Yo puedo estar revisando los estudios in silico, ir probando en el laboratorio, devolverme y probar otra vez, ¿cierto? Dependiendo de los resultados que voy teniendo. Pero la idea, ¿cierto? Es partir con el barrido que me da la computación, todos estos estudios eh, de docking molecular, que es acople, de filtro, y cuando yo ya tengo de pronto esos compuestos que me han dado positivo, que al parecer sí van a tener actividad, que al parecer sí van a interactuar con ese receptor que yo quiero, pasan a estos estudios in vitro, porque consumir estos productos en el laboratorio igual es costoso. Mm, no tanto como los estudios clínicos, obviamente, pero la materia prima, los reactivos, esas enzimas que yo necesito para que se dé un proceso también son costosas, las proteínas, las pruebas que se hacen. Entonces, bueno, aquí en esta fase, en estos estudios in vitro, por ahí Verónica tiene el micrófono abierto para que lo cierre, porfa. Entonces, estos estudios in vitro pueden ser, por ejemplo, estudios celulares. Entonces, algo que ahora se ve mucho son las células, estudios en células, células madre, producción de células en laboratorios y se experimenta en ello, ¿cierto? Cómo va a actuar ese medicamento en esas células. Entonces, los investigadores analizan cómo el nuevo tratamiento afecta a las células cancerosas, por ejemplo, que pueden ser de origen humano o animal, cultivadas en placas de laboratorio o tubos de ensayo. Estos estudios me pueden dar mucha información, pero tienen una limitante y es que obviamente no están conectados con todo el entorno que hay de más, ¿cierto? Porque una célula no está sola, una célula tiene un tejido, y un tejido no está solo, sino que está en un sistema, que es lo que vimos al principio de este módulo, ¿cierto? Células, tejidos, sistemas y todo se conecta. Entonces no puedo tampoco como tomar decisiones finales respecto a cómo ha sido el efecto de un medicamento sobre unas células aisladas, pero estos estudios sí me pueden dar indicios
de cómo se puede comportar en un humano, en un animal. Entonces, la idea de estos también es evitar como tanta experimentación en animales, ¿cierto? Porque yo voy a tener otro filtro de más. Bueno, los estudios in vivo en animales, los tratamientos que muestran que son promesa, que son prometedores, que han pasado los estudios computacionales y o los estudios celulares, los estudios de laboratorio, se aprueban entonces en animales vivos. Esto brinda información sobre la seguridad del tratamiento en los seres vivos. Aquí se mira mucho lo que son las dosis letales. Para el estudio en animales se debe cumplir con una normatividad y contar con la aprobación de un comité de ética de investigación. Entonces, experimentar en animales también lleva todo un protocolo y no lo aprueban siempre, ¿cierto? Solamente se aprueba cuando realmente se ve que esa molécula que se va a utilizar en los animales ha tenido resultados favorables en las otras fases preclínicas, ¿cierto? Que también se puede experimentar en lo in silico, la parte de la toxicidad por medio de algoritmos, por medio de estadística, de probabilidades, ver cómo va a ser la dosis tóxica, pero realmente pues antes de pasar a experimentarse en humanos, se hace la experimentación en animales. Entonces, ante el comité de ética hay que pasar toda la información, ¿cierto? Es un dossier, es un texto grande de qué es lo que se va a hacer. Entonces, te verifican cuál es, por ejemplo, la vía de administración del medicamento, eh, si va a generar algún tipo de dolor, cómo se va a manejar eso, cuál va a ser el manejo de punto final, o sea, después de experimentar cómo se va a sacrificar los animales. O sea, que realmente la investigación en animales se justifique y no que sea como que, ay, voy a probar este componente porque al parecer sí, pero no, pero falló en ciertas pruebas. Entonces, no, no es para corroborar, sino que es como para continuar. Es como esas células que son muy prometedoras y que yo digo son prácticamente para probar en humanos, pero antes hay que pasar por animales. Esto obviamente es muy controversial, todo lo que son estudios en animales, sobre todo en la parte cosmética, en donde no se habla de una enfermedad, una patología por la cual puedes morir, sino que se trata de otro tipo de industria y ya muchos laboratorios de cosméticos pues han optado por experimentar su maquillaje, sus desodorantes, sus lociones en células, ¿cierto? En otro tipo de estudios. Estos estudios dan respuesta a aspectos de toxicidad, de seguridad, de la farmacodinamia, ¿cierto? Los mecanismos de acción del fármaco, la posible relación con la dosis, con la respuesta clínica. También da respuesta a la farmacocinética, de cómo se va a absorber ese medicamento, cómo se va a distribuir, cuál va a ser el metabolismo, cómo se va a excretar y las posibles interacciones con otros fármacos. Puede ser también con otras patologías. Hay todo tipo de animales. Ahora ya se puede hacer modificación genética en todo lo que ni nos imaginamos. Entonces, hay lotes de ratas diabéticas, de ratas con Alzheimer, que han sido modificadas para que tengan esos genes que predisponen a las enfermedades o que ya lo tienen desarrollado. Entonces, en esta fase se establecen conceptos como la dosis letal 50, hace referencia a aquella dosis de principio activo que causa la muerte del 50% de los animales de prueba.
¿Cómo se llama? La DL50, es un valor virtual obtenido estadísticamente. Antes estas pruebas se hacían en animales, pero con todo lo que la tecnología de ahora se hace estadísticamente por probabilidades, ¿cierto? No se le da como el producto tóxico a, digamos, las ratas o los ratones de laboratorio, sino que se hace más de manera computacional. La toxicidad subcrónica, entonces, son los efectos adversos ocasionados por administración o la exposición repetida de una sustancia durante un corto periodo de tiempo, usualmente el 10% de la vida. Entonces es, por ejemplo, al menos 90 días en animales, ¿cierto? Pensando que puedan vivir, no sé, 900 días. Las pruebas de toxicidad crónica entonces ya determinan la toxicidad de la exposición durante una porción sustancial de la vida de un sujeto. Son similares a las pruebas subcrónicas, excepto que se extienden por un periodo de tiempo más largo e involucran a grupos más grandes de animales. Actualmente estas pruebas son abordadas preferiblemente desde estudios computacionales mediante simulaciones. Por fortuna, pues dentro de las cosas positivas, que son la mayoría que nos ha traído toda la tecnología, es que estas pruebas ya no se hacen en animales, sino que se hacen mediante estudios computacionales. Entonces, esta toxicidad crónica, por ejemplo, sería válida para esos medicamentos antihipertensivos, diuréticos, eh, medicamentos para, eh, por ejemplo, la diabetes, colesterol, para Alzheimer, para demencias, o sea, esos medicamentos que se planean utilizar por un largo periodo de tiempo. Entonces, a veces, como las experimentaciones tan corta, no nos damos cuenta de los posibles efectos a largo plazo, sino simplemente si se expuso el fármaco a la administración por 90 días, pues voy a saber de pronto qué va a pasar los primeros 90 días que yo me tome un antihipertensivo, pero ¿y qué pasa después, cierto? Con esas dosis acumuladas, esos efectos a largo plazo de estos medicamentos. Entonces ahí es importante no solamente ver esa toxicidad aguda, sino ver esa toxicidad crónica, que es el efecto de los medicamentos a largo plazo por la acumulación, ¿cierto? Por la saturación de esos fármacos. Aunque los estudios preclínicos proporcionan información muy valiosa, no cubren todos los aspectos necesarios. Los humanos y los ratones, por ejemplo, procesan los medicamentos de manera diferente. Un tratamiento que funcione en ratones puede no ser efectivo en personas y pueden surgir efectos secundarios y problemas que no se detectan en ratones. O puede ser al contrario, incluso puede hacer que no sea efectivo en ratones y que sí lo sea en humanos, pero eso pues es más difícil que no haberse encontrado el efecto en ratones, pues se vaya a pasar a ser estudiado en humanos. Si los estudios preclínicos son exitosos, ¿cierto? Si todo lo anterior que vimos es prometedor y el tratamiento sigue siendo prometedor, la agencia reguladora de medicamentos de cada país deberá aprobar el paso a la siguiente fase de experimentación en humanos. O sea, no es que deberá, porque si pasan toda la documentación y el ISP considera que no se están cumpliendo todos los principios de la investigación o que se está vulnerando algún principio como la justicia, como el bienestar, el respeto, entonces no la va a aprobar, ¿cierto? Si ve inconsistencias, no la va a aprobar. Si queda con dudas, pues va a solicitar al laboratorio que envíe información o documentación de más o que soporte algunas características que no tienen claro los investigadores del ISP. Entonces, en ese punto, son muy exigentes para aprobar. Pero lo son más exigentes los comités de ética y los comités de bioética, ¿cierto? Porque ellos, más que los intereses de encontrar un medicamento nuevo, de encontrar un excipiente mejor, de eso, siempre van a colocar por encima a los animales
y siempre van a colocar por encima a las personas, ¿cierto? Que van a ser voluntarios de esa investigación. Entonces tenemos, pasando, digamos, ya a la fase clínica, eh, estuvo bien y pasaron las pruebas de computacionales, pasaron las pruebas de laboratorio, pasaron las pruebas de animales, se solicitó al comité de ética, al ISP, experimentar en humanos. Entonces ahí se parte con la fase 1, pero tenemos fase 2, tenemos fase 3, tenemos fase 4. Entonces los estudios de fase 1 implican la evaluación inicial de tratamientos experimentales que pueden incluir a voluntarios sanos o individuos con la enfermedad específica. En general, estos estudios se llevan a cabo con un único grupo de participantes que reciben el mismo tratamiento. La cantidad de personas involucradas en los estudios de fase 1 es relativamente pequeña, por lo general entre 10 y 80 personas. Entender y que a medida que van aumentando estas fases, se puede utilizar o se puede aplicar en más personas, ¿cierto? Aquí es la primera vez que van a ver em, qué pasa con ese producto al interior del cuerpo. Entonces, se es más prudente, más precavido, se utiliza una población más pequeña. Cuando ha resultado seguro, ¿cierto? Ya digamos que se empieza a aumentar la población, el número de voluntarios. Entonces, el propósito principal de estos estudios de fase 1 es responder preguntas de seguridad del tratamiento, cuál podría ser la dosis más segura y los posibles efectos secundarios. Entonces, en esta primera fase hablamos de seguridad. En la segunda fase, entonces tenemos que se centran más en evaluar la eficacia del tratamiento experimental en individuos con una enfermedad específica. Entonces, yo ya estoy pasando a la parte de buscar una dosis, de buscar efectividad, a qué nivel o a qué concentración tengo que administrar esa molécula que, para que tenga un efecto específico. ¿Cierto? Recordemos, yo les comentaba en la clase pasada, que que hay fármacos que dependiendo de la concentración tienen un efecto u otro. Entonces, si yo quiero que un medicamento me sirva para algo, tengo que justamente dar con la concentración que se requiere para que se genere ese efecto. Pueden comparar el nuevo tratamiento con opciones de tratamiento convencionales o investigar diferentes dosis del tratamiento. Esto es muy importante, ¿cierto? Se tiene que comparar el producto con la mejor estrategia, con la mejor tecnología, con el mejor medicamento que haya disponible hasta el momento, o sea, el gold estándar del tratamiento actual. Por ejemplo, si yo estoy buscando un medicamento para un tipo de cáncer, eh, digamos, específico que dependa de receptores hormonales, pues yo voy a buscar el mejor contraste, la referencia, lo voy a comparar con el mejor medicamento que esté disponible en el mercado en ese momento, porque puede ser que más adelante no sea ese, ¿cierto? Y más atrás puede ser que no, todavía no se había hallado ese fármaco, pero yo no lo puedo comparar con, digamos, un tratamiento que esté en el momento que, que no sea tan bueno, ¿cierto? Porque podemos tener en el mercado para una misma patología diferentes fármacos, pero sabemos que hay unos mejores que otros, ¿cierto? Sabemos que hay unos que se crearon hace muchos años y permanecen porque hay pacientes que solamente responden a esos fármacos o hay pacientes que tienen condiciones que llevan a que tenga que ser solamente ese fármaco porque los otros generan reacción adversa, porque no sirve, etcétera, etcétera. Pero cuando yo haga un estudio de fase 2, un estudio clínico de fase 2, tengo que compararlo
con la mejor alternativa que haya para ese tratamiento, para esa patología en ese momento. Estos estudios pueden incluir múltiples grupos de participantes y suelen involucrar a un mayor número de personas, ¿cierto? Si lo hablamos con respecto a los ensayos clínicos de fase 1. Generalmente entonces aquí aumenta un poco más, son de 100 a 300 participantes. Estos estudios también se llevan a cabo durante un periodo de tiempo más prolongado en comparación con fase 1, ¿cierto? Entonces, recordar, al principio soy más precavida, utilizo menos voluntarios, ¿cierto? Se administra por menos tiempo el fármaco porque yo estoy viendo que sea seguro. Cuando yo ya paso esa fase 1, pues ya estoy viendo, estoy revisando la parte de la dosis, ¿cierto? La parte de la eficacia. Estos estudios también eh, tienen como objetivo principal determinar la efectividad del tratamiento y si es necesario llevar a cabo investigaciones adicionales. Entonces, aquí la respuesta, la pregunta a responder más bien es cuál es la dosis que logra ese efecto terapéutico. No una dosis que sea muy cercana a la tóxica y tampoco una dosis que esté por debajo de la línea, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la ventana terapéutica? ¿Cierto? Que es no estar por debajo porque no voy a tener ningún efecto, pero tampoco estar por encima porque me genera toxicidad. Entonces, para eso se requiere de este tipo de estudios de fase 2 para determinar exactamente cuál es la dosis que yo necesito. Están las investigaciones de fase 3, comparar el nuevo fármaco con el tratamiento estándar en un grupo grande de personas. Entonces, acá sigue la comparación, pero ya es mayor cantidad, ¿cierto? Ya incluye más de 300 participantes distribuidos en diferentes grupos mediante asignación aleatoria. Entonces, también se centran en evaluar efectos secundarios del nuevo fármaco y también en la eficacia. Entonces, no solamente en la seguridad, sino también en la eficacia, pero ya se hace en mayor cantidad de pacientes. Ya con esas dosis que yo creo que va a ser la que va a quedar, se revisa cuál es el efecto que tiene, de pronto por un poco más de tiempo para ver cómo es la administración por más tiempo. Y tenemos las investigaciones clínicas de fase 4. Estas se realizan después de la aprobación del fármaco. Entonces, cuando se termina la fase 3, eh, se cumple todo a cabalidad, se tiene unos análisis buenos de que el medicamento efectivamente es seguro, de que es efectivo, que se haya establecido la dosis, que se hayan establecido cuáles son los efectos adversos, porque todos los medicamentos tienen o son susceptibles de generar efectos adversos, entonces simplemente se dice estos son los efectos adversos que se identificaron con esta frecuencia de aparición. Y a partir justamente de estos estudios es que salen esos insertos o esa información que dice el medicamento puede generar cefalea en el 30% de las veces, y eso es porque en el 30% de los voluntarios presentó cefalea. Si dice en el 5% de las veces se puede generar náuseas, es porque en los estudios clínicos al 5%, sí, o sea, si eran 100 pacientes, a 5 de esos pacientes les generó esa sintomatología. Entonces, después de que sacan toda esa información eh, y realmente es un fármaco cuyos beneficios superan por mucho los riesgos, entonces se solicita por parte del laboratorio el registro sanitario para poderlo comercializar y bueno, es otro proceso, son otros análisis, ISP, bueno, y aquí entonces se aprueba el medicamento y sale el medicamento al mercado. Entonces, aquí tenemos los ensayos clínicos de fase 4. No es que el laboratorio ya consiguió el medicamento, ya dijo, aquí gané y lo saco al mercado, sino que ellos quedan con un compromiso de seguir haciéndole un seguimiento, farmacovigilancia
al producto post comercialización. Entonces, después de que salen al mercado, los laboratorios tienen la obligación de seguir a los pacientes que están utilizando estos medicamentos. ¿Por qué? Por lo que yo les mencionaba ahora de los efectos a largo plazo. Los efectos que nosotros vemos en primera medida de un medicamento son gastrointestinales, alergias, ¿cierto? Que son como lo que sucede en el momento, que se puede ver a corto plazo, pero hay efectos adversos a largo plazo que se generan por la acumulación del fármaco, por el tiempo, porque se está, por la saturación, por muchos motivos, ¿cierto? Entonces aquí son como, por ejemplo, alteraciones del hígado, renales, ¿cierto? Que lo vemos en exámenes de laboratorio que está afectando el recuento de eritrocitos, que puede generar neutropenias, que puede generar eh, daños al ADN, que puede generar malformaciones, o sea, todos esos efectos que no se ven en este tiempo en el que se hizo los estudios clínicos, que si lo comparamos con toda una vida de una persona que va a utilizar, si es diagnosticada con hipertensión a los 30 años y va a tener que utilizar ese medicamento por 40 años, por 50 años, se queda muy corto unos ensayos clínicos de tan poco tiempo. Entonces ellos empiezan a seguir a todas esas poblaciones y personas que empiezan a utilizar ese fármaco para ver cuáles son los efectos en el cuerpo del uso de ese fármaco a largo plazo. Entonces se hacen exámenes de laboratorio, dependiendo de lo que se crea, no por creencia, sino por bases sustentados en los estudios de qué pueda generar ese fármaco, se hace seguimiento de diferentes parámetros. Si de pronto se sospecha que puede afectar el hígado, pues se van a seguir las enzimas hepáticas. Si se cree que va a afectar la parte de el hemograma, pues se va a pedir todo lo que es hemograma. Si se piensa que puede interferir o generar no sé, hipertrigliceridemias, pues se va a seguir los triglicéridos. Entonces, obviamente depende de los antecedentes que se tengan de los estudios, pero en general se piden estudios de todo, pero se enfocan en ciertos más. Entonces se revisan efectos secundarios a largo plazo, se revisa seguridad continua, la efectividad del tratamiento en la población, en una población más amplia, en una población con características diferentes, porque los ensayos en voluntarios son en una población homogénea, porque si ustedes se ponen a leer cómo se hacen cómo se seleccionan los voluntarios, eh, a uno le piden muchos exámenes de que esté sano. Por ejemplo, en mi caso, cuando fui voluntaria de un ensayo de sopiclona, pues tenía que estar bien a nivel hepático, no podía estar tomando medicamentos, tenía que tener una dieta saludable, entonces no solamente me vio médico, sino nutricionista, sino también alguien para ver el estado físico, te hacen pruebas, te hacen ensayos, ¿cierto? Te buscan de determinadas edades, de determinadas características, entonces es una población homogénea. Pero cuando se empieza a comercializar el medicamento, pues se hace en todas las razas, en todas las culturas, en todas las poblaciones, en mujeres embarazadas, en niños, en adultos mayores, en poblaciones muy diversas. Entonces hay que ver ese medicamento cómo va a actuar en los diferentes tipos de personas. Entonces, después de la comercialización, se deberá reportar cualquier reacción a evento adverso asociado a la utilización de estos fármacos, ya que uno de los objetivos de la farmacovigilancia en Chile apunta a la notificación de efectos asociados a fármacos comercializados en los últimos 5 años, que eso lo vimos en la parte de farmacovigilancia del módulo 1 cuando estábamos hablando de la norma técnica 140, que es todo lo que es farmacovigilancia y que decían
que cuáles son esos efectos adversos que se deben notificar, pues tenemos justamente los medicamentos que se han comercializado en los últimos 5 años en el país. Camila Cepeda tiene la mano levantada. Sí, lo que pasa es que estaba escuchando y usted siempre ha comentado de que los estudios se hacen en personas sanas. Por ejemplo, en mi caso yo soy diabética. En el uso de la insulina, ¿cómo se llama? En el avance de las mejoras de ese medicamento, no se deben hacer en personas sanas, se deben hacer en personas que ya padezcan la enfermedad. Entonces yo creo que, o sea, no sé si estará bien, pero no solamente son en personas sanas. Sí, no solamente es en personas sanas, eh, no solamente es en personas sanas, de hecho la fase 2 se utiliza en poblaciones que tengan la enfermedad o que no la tengan. Y por ejemplo, en estudios de animales, como les dije, se puede hacer en población sana, en animales sanos o en animales que han sido modificados para tener diabetes, para tener Alzheimer. Pero en general, la mayoría de las veces se experimenta la parte inicial, que son reacciones adversas en población sana, se experimenta en población sana, ¿cierto? Pero cuando se quiere hablar de la dosis, otras cosas específicas se puede en población sana o en población enferma. A veces es difícil agrupar o conseguir voluntarios que tienen la enfermedad porque son enfermedades que de pronto no son de tan alta frecuencia, pero se puede hacer estudios en voluntarios sanos y en voluntarios enfermos. De hecho, estos medicamentos que salen al mercado, pues se siguen obviamente evaluando en población enferma. Entonces, siempre en todas las clínicas, en todos los hospitales, hay estudios clínicos que se siguen a esos pacientes a quienes se les da el medicamento, que tienen la enfermedad, pero que tienen que estar en seguimiento porque no tienen un tiempo mayor a 5 años. Entonces, sí, se puede hacer en población sana o en población enferma. A mí todos Claro, los estados se ha sido en población sana. porque por ejemplo en el caso de la insulina, yo cuando quedé embarazada hay una insulina que no estaba aprobada para el embarazo, pero eso se demoró más de 5 años en que se dieran cuenta de que esa insulina provocaba malformación fetal. Claro, es lo mismo que pasaba con el- la talidomida, ¿cierto? Claro, Que parecía ser segura porque en los estudios, al parecer, ¿cierto? No generaba efectos tan graves, pero resulta que cuando salió al mercado, pues se dieron cuenta de esto. Entonces, por eso es que se les tiene que hacer esa revisión tan estrecha y tan marcada. Ahora tenemos más la ayuda de la parte computacional que permite como estimar o hacer aproximaciones de qué pasará con ese medicamento por un uso mucho mayor. Entonces, digamos que ya hay como focos de en qué se tiene que revisar, qué exámenes se tienen que hacer para determinado medicamento. Pero sí, son estudios que se hacen o en población sana o en población enferma, sobre todo cuando estoy buscando dosis y efectividad, no tanto efectos adversos. ya. Muchas gracias, profesora. Listo, Camila. ¿Alguien tiene alguna otra duda, una consulta o algún comentario adicional? ¿Alguien por ahí? Listo, chicos. Entonces vamos a hacer una pausa de 10, 15 minutos y nos volvemos a ver para la segunda parte, para terminar con todo esto de los ensayos clínicos.
Yo tengo una cola ya, descansa, tenés que relajar. Ya, no, y es porque te puedo doler. Ya, no te está doler. Voy a buscar el país de mundo un cachete. Ya, va. No, te estoy viendo. Ya, ya, mira, no te están dando. Por favor, no. No. Está bien.
Hola chicos, Hola, profe. listo, vamos a ver un video sobre las 4 fases del ensayo clínico, para que veamos las diferencias entre ellas y cuál es la finalidad o el objetivo de cada una de ellas. Profesora, ya está el video porque yo no veo nada. Bueno, ok. Ya, listo, ahí ya deberían ver. Los 4 fases del ensayo clínico. Hoy en día existen decenas de miles de tratamientos para prevenir y tratar enfermedades. ¿Cómo sabemos que son seguros y que funcionan bien? Ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio de investigación que prueba nuevos tratamientos o dispositivos médicos en personas que se presentan voluntarias para participar. Para que se apruebe su uso, los resultados de los ensayos clínicos deben demostrar que un nuevo tratamiento es seguro para las personas y que funciona bien. Solo entonces, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, puede aprobarlo para su uso por el público. La FDA es la agencia gubernamental que protege la salud del público revisando y aprobando tratamientos, medicamentos y otros productos médicos. ¿Cómo prueban los ensayos clínicos los nuevos tratamientos?
La mayoría de los nuevos tratamientos pasan por 4 fases de ensayos clínicos. Cada fase tiene objetivos diferentes y un tratamiento solo pasará a la siguiente fase si los resultados demuestran que es seguro y funciona. Lo más importante para los investigadores es la seguridad de los participantes. Ellos diseñan los ensayos clínicos de forma que los posibles beneficios sean mayores que los riesgos. Echemos un vistazo a cada fase. En la fase 1, un pequeño número de participantes, entre 20 y 100, recibe el nuevo tratamiento. A veces tienen la enfermedad para la que es el tratamiento, o a veces no. Los investigadores observan a los participantes para conocer la seguridad, cómo funciona el tratamiento en el cuerpo humano y la mejor cantidad o dosis que se debe tomar. Los ensayos de fase 1 suelen durar menos de un año. Los ensayos de fase 2 son más largos. Estos ensayos suelen durar entre unos meses y 2 años. Prueban el tratamiento en más participantes que tienen la enfermedad para la que es el tratamiento. Normalmente unos 300. El objetivo de la fase 2 es que los investigadores aprenden más sobre la seguridad observando a los participantes en busca de efectos secundarios u otros problemas. En los ensayos de fase 3, los investigadores prueban el tratamiento en cientos o miles de participantes que padecen la enfermedad, lo que puede llevar de 1 a 3 años. El objetivo de la fase 3 es ver lo bien que funciona el tratamiento para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad. Los investigadores también aprenden más sobre los efectos secundarios que tienen los participantes durante un periodo de tiempo más largo. Después de que los resultados de los ensayos de fase 3 muestren que un tratamiento es seguro y funciona, la FDA revisa los resultados y decide si lo aprueba para su uso por el público. Los ensayos de fase 4 se realizan después de la aprobación de la FDA, lo que significa que los médicos pueden recetarlo a la gente. La fase 4 incluye a miles de participantes que tienen la enfermedad y utilizan el tratamiento en el mundo real. El objetivo de la fase 4 es que los investigadores sigan observando los beneficios del tratamiento para las personas y que estos beneficios duren muchos años. ¿Se ha dado cuenta que el número de participantes en los ensayos empieza siendo pequeño y va subiendo a medida que las fases suben de 1 a 4? Esto es para proteger la seguridad de los participantes. Los investigadores solo lo dan a más personas si es seguro y si funciona. Ahora ya sabe cómo están diseñadas las 4 fases de los ensayos clínicos para asegurarse de que sus tratamientos son seguros y funcionan bien. Listo, chicos. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, importante eso del final, ¿cierto? La idea es que al principio son menos personas que más personas. Obviamente estas cantidades van a variar dependiendo de la bibliografía, qué tan actualizada está la información, pero siempre va eso, ¿cierto? Como desde menos a más. En la de fase 1, aquí dice, por ejemplo, personas voluntarias sanas, pero también puede ser personas con la enfermedad. Y acá se ve lo que es la seguridad del fármaco. Se pueden ver otras cosas, se pueden ver dosis, se puede ver también efectividad, pero la razón de ser de esta fase es la seguridad, ¿cierto? Nosotros primero tenemos que comprobar la seguridad y después la eficacia, ¿cierto? Un medicamento primero tiene que ser seguro y después tiene que ser efectivo. Después en la fase 2 nos dedicamos a la parte de la eficacia, ¿cierto? Vamos a ver dosis, pero pues generalmente es como difícil aislar y decir voy a mirar solo seguridad sin mirar lo otro, pero si tú estás tomando exámenes de sangre, por ahí derecho puedes estar viendo y estar ya proyectando, estar mirando a ver cuál es la posible dosis, digamos desde la fase 1, cómo va a actuar, cuál es la efectividad, y en la fase 2 pues también tu objetivo claro es la eficacia, pero obviamente también te vas a dar cuenta de eventos adversos, te vas a dar cuenta de la seguridad. Y en la fase 3 entonces se va a ver una verificación de resultados, tanto de seguridad como de eficacia del fármaco. Y por último, entonces ya
está en la comercialización en personas que tienen la enfermedad, ¿cierto? Porque después de comercializarlo, pues no va a haber personas sanas que la van a utilizar. Y en la fase 3 también personas con la enfermedad. Mm, bueno, en esta parte de comercialización nosotros hablamos de farmacovigilancia, ¿cierto? Que es todo lo que ya vimos en el módulo 1 y eso. Y ahora vamos a pasar a la parte de tecnología farmacéutica. Entonces, la tecnología farmacéutica se denomina así al conjunto de los conocimientos asociados a operaciones básicas y procesos tecnológicos destinados al diseño, a la elaboración, al control de formulaciones farmacéuticas, y el objetivo está orientado en el desarrollo de medicamentos eficaces, seguros y estables. Sin embargo, este concepto, pues antes abarcaba todo lo que es diseño y formulación, innovación en la fabricación, pero actualmente no solamente se centra en esta parte, que es el diseño, la innovación, la formulación, la manufactura, sino que también se refiere a la aplicación del conocimiento científico o la tecnología a la farmacia, ¿cierto? En todo su proceso. Entonces, incluyendo no solamente métodos, técnicas e instrumentación de la fabricación, de la preparación, de la composición, sino también en la dispensación, en el envasado, en el almacenamiento de fármacos y otras preparaciones usadas en procedimientos diagnósticos, determinaciones y en el tratamiento de pacientes. ¿Cómo se obtiene un principio activo? Los fármacos se obtienen a partir de síntesis química, a partir de drogas de plantas, a partir de animales, de procesos microbiológicos, a través de biotecnología, como la insulina, a partir de ingeniería genética. Por ejemplo, el captopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que produce una relajación de los vasos sanguíneos y de esta manera ayuda a reducir la presión arterial. Este fármaco tiene origen muy interesante, ya que se obtiene a partir del veneno de la serpiente brasileña Botrops jararaca. Su hallazgo se produjo tras la observación de que la mordedura de esta serpiente producía un súbito descenso de la presión arterial. Esto condujo al aislamiento de péptidos hipotensivos, un tipo de molécula cuya estructura llevó en 1950 al desarrollo del medicamento. Entonces, primero se hizo a través de la observación, ¿cierto? Se observó que las personas que tenían, estaban envenenadas, que habían sido mordidas por esta especie de serpientes, generaban o padecían de hipotensión. Entonces, obviamente se quiso investigar cuál de toda la composición de ese veneno era la que generaba esa hipotensión y se determinó que era una proteína, ¿cierto? Un péptido, una proteína que tenía ese efecto. ¿Cómo se hace? En laboratorio, aislando los componentes, probando con cada uno de ellos, ¿cierto? Porque obviamente no se podía dejar la mezcla entera porque generaba toda la sintomatología y los riesgos de un envenenamiento sin antídoto. Entonces, obviamente había que aislar ese componente que me permitía reducir la presión arterial. Actualmente ya no están utilizados, se sigue utilizando en algunas ocasiones específicas, pero ese es el origen. Alexander Fleming descubrió la penicilina por casualidad. En 1928 regresaba de sus vacaciones y encontró que en una de las cajas de Petri, ¿cierto? Estas cajas son de Petri, estas que son así de vidrio, en donde había cultivado Staphylococcus aureus, había un menor crecimiento que en el resto. O sea, esa contaminación que creció por casualidad eh, estaba reflejando un menor crecimiento de la bacteria. Entonces, esto se debió a que en esta caja también había crecido un hongo que es el Penicillium notatum, el cual estaba inhibiendo el crecimiento bacteriano. Entonces, Claro, está buscando antes de lo de la pulpa. como se había eh, contaminado,
dentro de los contaminantes había un hongo y este hongo estaba siendo el causante de inhibir ese crecimiento. Cuando nosotros tenemos una caja de Petri, ¿cierto? El crecimiento bacteriano es todo lo que teníamos en blanco y aquí colocamos el antibiótico o el componente que nosotros estamos evaluando como antibiótico. Este es un mejor antibiótico porque genera un halo de inhibición de crecimiento más grande que estos, ¿cierto? Nosotros queremos más espacio sin crecimiento de esta bacteria. Hacen parte de la tecnología farmacéutica los estudios de preformulación, de formulación, de diseño industrial. En estos se selecciona la vía de administración y las formas farmacéuticas, ya que dependiendo de ellas se deben incorporar procesos farmacéuticos como por ejemplo la división, el mezclado, la microencapsulación, la compresión, la filtración, la extracción, la concentración, la desecación, el liofilizado, la esterilización, ¿cierto? Entonces, todas las mejoras tecnológicas que se le hacen a cualquiera de esos procesos que llevan a mejorarlo, a hacerlo innovador, a hacerlo de diferente manera, más económica, con menos gasto, con menos personal, de manera más óptima, entonces es aplicación de tecnología farmacéutica. Posteriormente se realiza el acondicionamiento para que el principio activo más excipientes se conviertan en un medicamento y finalmente se puedan desarrollar los ensayos clínicos. Entonces son muchos los procesos que se deben considerar en la fabricación de un fármaco. Están los estudios de estabilidad, los estudios de caracterización físico-química, granulometría, la reología, todas las pruebas que se le hacen, por ejemplo, a las formas farmacéuticas, a los comprimidos, a las tabletas, a las suspensiones, a los inhaladores. Sin embargo, hay un aspecto importante a estudiar, ¿cierto? Que quiero que ustedes lo aprendan porque en la parte de dispensación va a ser útil, ya que ha cambiado la forma de administrar los medicamentos en el mundo y son las formas de liberación de los fármacos. Entonces, ahí se van a responder a ustedes todas las preguntas que tienen cuando vean No escucho con audífono. no tienes el micrófono prendido, Noelia, ahí ya pan. Entonces, cuando ustedes ven un medicamento que dice comprimido de liberación pulsátil, de liberación prolongada, de liberación retardada, todo eso se ha obtenido por tecnología farmacéutica, ¿cierto? Por investigación y desarrollo, porque hay unos excipientes que se están utilizando para que el medicamento salga de manera controlada, ¿cierto? Se libere controladamente y son todos esos mecanismos de liberación modificada. Entonces, mecanismos de liberación modificada se traduce o contiene lo que son sostenida, lo que es prolongada, lo que es retardada, lo que es pulsátil. Todos esos son mecanismos de liberación especial, liberación controlada. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un comprimido y se está generando una, un recubrimiento específico, ¿cierto? Para que el medicamento se pueda liberar de a poco. Entonces el medicamento es estos puntos rojos que tenemos acá. Aquí se genera este orificio de salida, ¿cierto? No se rasga, no se diluye así enteramente, sino que estratégicamente y por la composición que tiene, entra el agua, ¿cierto? Entra el agua a esta cantidad, hay una capa de empuje por esa agua que se genera, entonces va a ir arrastrando como esta línea, así de esta manera, hasta que vaya saliendo todo el medicamento. Entonces, esto de acá no se va a romper, pero este sistema va a hacer que esto vaya subiendo para que se vaya liberando estas capas de fármaco de manera controlada, como yo quiero, como diseñador del fármaco, que se vayan a liberar, ¿cierto? Yo quiero que se libere una cantidad a tal hora, después de la administración y otra a tal hora, todo eso ya se hace con la tecnología farmacéutica y por eso es que no se pueden romper, no se pueden triturar, no se pueden partir, masticar, ¿cierto? Porque se daña todo esto.
¿cierto? Se daña todo. Entonces, muchas de las sustancias recetadas hoy en día tienen un efecto terapéutico de corta duración, lo que requiere la toma repetida de dosis en intervalos cortos o largos. Esto se debe a las fluctuaciones significativas en la concentración de fármacos en la sangre, lo que puede llevar a momentos en los que la concentración es insuficiente para el efecto terapéutico y otros momentos en los que supera los niveles de toxicidad del medicamento. Entonces, como resultado, el efecto terapéutico deseado solo se logra durante un breve periodo de tiempo. Entonces, es lo que yo les he dicho siempre, ¿cierto? Aquí tenemos una ventana terapéutica. Yo no quiero que el efecto sea menor a esta línea porque va a ser subterapéutico y tampoco puede ser mayor a esto porque ya va a ser tóxico. Entonces yo me tomo una dosis, el medicamento sube, pero mira que sube hasta, como si, pues hasta parte tóxica y baja y aquí yo me estoy tomando el otro y aquí me estoy tomando el otro y acá abajo a dosis subterapéutica y si estamos hablando de un antiepiléptico, entonces es tiempo en el que la persona puede presentar convulsiones, ¿cierto? Entonces esto genera muy variado, la persona se le olvidó a las 8 horas y se la tomó por allá a las 12 horas, entonces esto ya va a bajar acá por mucho tiempo. Entonces la finalidad de los medicamentos de liberación modificada es que el fármaco se pueda utilizar en una sola vez al día o máximo 2 al día y que me genere esto, una curva como esta, ¿cierto? Como que esté por más tiempo y yo no me tenga que estar administrando el medicamento cada rato. Es mejor a nivel de efectividad y a nivel de seguridad, ¿cierto? Por lo mismo, porque va a aumentar por acá y porque va a bajar por acá. Entonces, para abordar esta problemática se han desarrollado formulaciones farmacéuticas de liberación modificada que pueden ser de liberación acelerada, de liberación retardada, prolongada, sostenida, pulsátil, ¿cierto? Vamos a empezar por los sistemas de liberación acelerada. Entonces, las formulaciones sólidas que se disuelven instantáneamente en la cavidad oral sin necesidad de ingerir líquidos. Entonces, un ejemplo de esto son los sistemas de comprimidos o tabletas liofilizadas. Y dentro de esta categoría existen varios sistemas que funcionan según diferentes mecanismos de liberación. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos comprimidos eh, que se desintegran rápidamente al entrar en contacto con la saliva, como por ejemplo el ODIS. También hay tabletas bucodispersables como el CIDIS, el FLAS, el Velotab, que se desintegran en la boca. En algunos casos, estos sistemas pueden aumentar la biodisponibilidad de ciertos fármacos al reducir el efecto de primer paso durante la absorción, permitiendo que el fármaco sea absorbido a través de la mucosa bucal, es decir, una absorción pregástrica. Entonces, el medicamento no tiene que ir al estómago, al intestino, ¿cierto? Donde se va a absorber en menor proporción o cantidad o la biodisponibilidad va a ser menor, sino que pasa directamente al torrente sanguíneo por la parte sublingual, ¿cierto? Por toda la irrigación sanguínea que tenemos en esa parte. Entonces, ese medicamento está diseñado para que se libere de manera rápida, ¿cierto? Instantánea, cuando entra en contacto con los fluidos de la boca. Aquí, por ejemplo, tenemos el ondansetron, el isofran, el CIDI, ¿cierto? Que es la marca, Isofran CIDIS, que es la marca de ese ondansetron de 4 miligramos. Tenemos los sistemas de liberación diferida, entonces son diseñados para lograr una liberación retardada del fármaco. Estos sistemas, sin extender la duración del efecto terapéutico, permiten modificar el momento o el lugar de liberación del fármaco. Entonces, tienen utilidad porque yo quiero que ese medicamento se absorba en determinada porción del intestino, por ejemplo, y no en otro lado porque en ese punto hay una mejor absorción, porque en otro punto puede generarse pérdida del fármaco, porque se puede degradar por unas enzimas que hay en algún lado del tracto gastrointestinal. Yo necesito que llegue a ese lugar. O porque, digamos, se dañan en algún punto específico. Entonces, un ejemplo de esta categoría son los sistemas de recubrimiento entérico.
que tienen el propósito de proteger el principio activo del contacto con los jugos gástricos, lo que puede evitar su inactivación en el caso del omeprazol, del pantoprazol, o para prevenir la irritación gástrica, como lo genera el piroxicam, la warfarina, el diclofenaco. Y si, por ejemplo, es una persona anticoagulada que utiliza warfarina todos los días, si no existiera de esta manera, pues va a afectar y va a generar a largo plazo úlceras. Entonces, ¿qué causa ese fármaco? Por la naturaleza del fármaco como tal. Entonces, como en el caso de la aspirina microencapsulada que existe para evitar ese malestar estomacal por el uso de aspirina de 500. Permiten una mejor posología del tratamiento y minimizan los efectos adversos gastrointestinales. Entonces ahí están los sistemas de liberación diferida. El primero es los que son sistemas con recubrimiento entérico y los segundos de esta misma clase de liberación diferida están los de liberación pulsátil o secuencial. Entonces permiten que el principio activo se libere en varias etapas, normalmente 2, permitiendo sincronizar la liberación de ciertos principios activos con ciclos hormonales circadianos específicos o momentos del día en los que se busca una concentración plasmática efectiva del fármaco. Ejemplo, el Ritalin, ¿cierto? Para el TDAH, está el Pulsing Cap, está el Pulsis. Entonces, lo que hace los componentes excipientes que se utilizan es que, por ejemplo, permiten la liberación como en una primera tanda y después en una segunda, ¿cierto? Si primero tienen contacto con una sustancia específica del cuerpo, ahí se libera una cantidad específica y después se libera otra cantidad dependiendo del lugar donde esté. Entonces es como si estuviera tal vez dividido en 2 partes. La primera de ellas es susceptible a un área en el que va a pasar el medicamento primero, en el tracto gastrointestinal, y en la segunda porque va a pasar por otro tipo de fluidos a nivel gastrointestinal. O simplemente puede hacer que esté como con varias capas. Entonces en la primera capa, que es modificada igual porque permite la liberación de manera controlada, va a haber como un control para la primera cantidad y después va a ser para la segunda, o sea, no está como todo junto. En este punto, si está todo junto, se libera una cantidad y después se libera otra. Esto, por ejemplo, es útil cuando se requiere administración de hormonas específicas, se requiere, por ejemplo, de cortisol o, por ejemplo, algunas sustancias que en el cuerpo generalmente se liberan en determinados momentos u horas del día. Entonces yo necesito que se libere, digamos, a tal hora y que se libere a una segunda momento. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, que esa sustancia esté alta en el cuerpo a una determinada hora, me indican a qué horas me la debo tomar para que se libere en esa primera medida una vez y esa segunda vez. Entonces, es como si yo tuviera en este esquema como un punto así, digamos, un punto así, y después acá y vuelve y se libera como mayor cantidad sin tener que estar administrando tantas veces al día para generar ese efecto, sino que se hace, es como si tú administraras 2 veces el medicamento. Están los sistemas de liberación prolongada, que están principalmente diseñadas para justamente prolongar la acción terapéutica de un fármaco o reducir los picos de concentración que son característicos de los sistemas convencionales. Mejoran la posología, ¿cierto? Porque ya no tienen que estarse administrando cada 4, cada 6, cada 8, y el perfil farmacocinético de los fármacos con el aumento de la biodisponibilidad y un mejor perfil de toxicidad. Entonces, un ejemplo conocido de esta categoría es el cambio en la formulación que permite una liberación continua del principio activo al presentarlo en forma cristalina, que se disuelve lentamente y de manera constante
Y un ejemplo de esto es el nifedipino. Por eso el nifedipino de liberación modificada no se debe estar tomando cada 8 horas. Y lamentablemente todavía vemos médicos que lo prescriben cada 8 horas. No, porque tiene un mecanismo de liberación especial, retrasada, se demora, prolongada, con picos. Entonces no tiene que estarse tomando cada 8 horas. Se puede tomar una vez al día o 2 veces al día. Los sistemas osmóticos son otra variante que emplea comprimidos con una membrana semipermeable que permite el ingreso de agua, lo que provoca la expansión de un hidrogel, que también es un excipiente en su interior, y la liberación continua del principio activo. Entonces aquí tenemos el fármaco, que es el verde, tenemos una capa, una membrana semipermeable que deja el ingreso de agua y esto va generando una presión, como una capa de gelatina, una expansión de hidrogel. Entonces esto se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo y obviamente el fármaco va a ir saliendo, como cuando uno va a, no sé, se está comiendo algún dulce que hay que presionarlo, o como cuando, por ejemplo, presionamos una crema de betametasona para que salga al exterior. Entonces, este mecanismo se genera de esa manera por la entrada de agua a través de esta capa semipermeable y la expansión de este hidrogel hacia adentro, ¿cierto? Genera esa fuerza hacia adentro y la expulsión controlada, lenta, prolongada de ese medicamento. Un caso relevante en la actualidad son los comprimidos matriciales que están ganando importancia en el mercado. Estos comprimidos utilizan matrices lipídicas, hidrofílicas o polímeros insolubles para lograr una liberación más uniforme y prolongada del principio activo. Entonces, un ejemplo de esto son los comprimidos matriciales de tamsulosina, ¿cierto? Que logran esta liberación prolongada. Esta tecnología también se encuentra en la administración transdérmica a través de parches matriciales de fentanilo. Entonces, es lo mismo por un mecanismo parecido, pero diferente a este, hace que este componente, que es la tamsulosina, salga de manera lenta, constante, prolongada, y que no tenga que estar siendo administrada cada 6 horas, por ejemplo, sino que se administre 1 o 2 veces al día. Y están los sistemas flotantes y bioadhesivos, diseñados con el propósito de retrasar el movimiento del medicamento a través del tracto gastrointestinal o prolongar su estadía en el estómago. Estos sistemas contribuyen a mejorar la absorción gástrica o en primeras partes del intestino delgado de ciertos fármacos. Son particularmente útiles para principios activos que son resistentes a los ácidos gástricos y que se benefician de un proceso de liberación y absorción específico para aumentar su biodisponibilidad. Ejemplos, está la amoxicilina y está la riboflavina. Entonces, en este punto, yo ya no quiero llevar el medicamento que pase por el estómago, que llegue hasta el intestino, ¿cierto? Que yo quiero que se libere en el intestino, que no tenga contacto con los ácidos del estómago, por eso le coloco ese recubrimiento entérico, sino que en este punto yo antes quiero lo contrario. Yo necesito que ese principio activo se me absorba es en el estómago o en la primera parte del intestino, porque ahí justamente es donde mejor o más cantidad del fármaco se va a absorber, porque no todos los medicamentos son iguales y la naturaleza de los medicamentos es diferente. Entonces, por sus características físico-químicas, algunos se absorben mejor en un ambiente ácido como la del estómago, mientras que hay otros que se dañan en ese ambiente, mientras que hay otros que no se absorben en ese ambiente ácido. En el caso de estos, yo quiero hacer que esos medicamentos no me corran, digamos, por el sistema gastrointestinal, sino que permanezcan un poco más, ¿cierto? Permanezcan un poco más en el estómago, que no lleguen, que no se me vayan tan rápido. También para que tengan más tiempo de contacto con las membranas en donde se van a absorber, porque nosotros todo es hacia la gravedad y todo lo que tomamos tiende a bajar.
Entonces, los sistemas flotantes funcionan al ser menos densos que los fluidos gástricos. Entonces, cierto, todo lo que es la densidad, recordemos de física del colegio, entonces va a tender a subir, ¿cierto? Como un sistema flotante. Lo que se logra al incorporar hidrocoloides. Entonces, se sabe que esta clase de excipientes, de materiales hidrocoloides, me van a generar ese efecto flotante. Entonces, se añaden en las cápsulas o mediante cámaras de flotación. En España, un ejemplo de medicamentos que utilizan el sistema flotante es el Madopar, acá se llama Prolopa, que combina levodopa con benseracida. Con estos medicamentos cuesta mucho y hay que utilizarlos varias veces al día, cada 6, cada 4 horas, por la degradación de la de levodopa. Entonces, la idea es que se mantenga mucho tiempo eh, como en ese punto donde yo quiero que se absorba, que es el estómago, y se generan estos sistemas, se les añade esos componentes para que puedan, por decirlo de algún modo, flotar, ¿cierto? Son menos densos que los líquidos del estómago, entonces puedan flotar y de esa manera se evita que siga el curso del tránsito gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Mejorar adherencia, ¿cierto? En pacientes que es difícil que se tomen los medicamentos, adultos mayores que se les olvida, que no hay acompañamiento y tienen limitaciones de cualquier tipo, discapacidades, eh, porque trabajan, es difícil tomarlo varias veces al día, porque permiten el uso de dosis más bajas del fármaco, lo que va a disminuir los efectos secundarios y evita la toxicidad, porque proporciona un control más rápido del tratamiento de enfermedades, mejorando su eficacia y reduciendo las fluctuaciones en las concentraciones sanguíneas del fármaco, ¿cierto? Evitando que se vaya hasta el punto más tóxico, pero también evitando que se obtengan dosis por debajo de las terapéuticas. Entonces, tanto para la industria farmacéutica como para los pacientes, estas formas de dosificación resultan más económicas a largo plazo, ¿cierto? A largo plazo, obviamente, porque todo lo que diga liberación prolongada, liberación sostenida, liberación pulsátil, todos son más caros, o sea, en la primera medida. Pero ellos dicen acá que es más económico a largo plazo porque sí se ha probado que son más efectivas, se logra un control más rápido del paciente y tienen menos efectos adversos. Entonces, a pesar de tener un costo unitario inicial más alto en comparación con las formulaciones convencionales. Entonces, acá tenemos como una tabla con el ejemplo de todos los tipos de liberación. Entonces, tenemos acá la concentración eficaz, que es la diferencia de estas dos líneas. Esta es la ventana terapéutica, esta es la dosis mínima efectiva y esta es la dosis mínima tóxica. A partir de acá tenemos efectos adversos y por debajo de acá tenemos dosis subterapéutica. Entonces, yo quiero mantenerme en esta área. Entonces, tengo liberación inmediata. ¿Qué pasa? Que sube mucho y después baja. Esta es la mayoría de los fármacos que tenemos en el mercado. No es un mecanismo de liberación modificada, ¿cierto? Es el ejemplo de la liberación convencional, de la liberación inmediata. Y ya el resto, de la B a la E, tenemos mecanismos de liberación modificada, partiendo de la liberación retardada. Entonces, yo me tomo el medicamento a 1 hora y él no se me libera ahí mismo, no se me absorbe, sino que mire lo que pasa. Se demora un tiempo y después resulta, ¡pum!, en un horario ya se expulsó ese medicamento y volvió a bajar. Entonces son fármacos que, por ejemplo, se tienen que liberar, no sé, tipo a la madrugada, porque el efecto farmacológico se ha comprobado que es mucho mejor en ese horario, en la madrugada, pero no vamos a hacer levantar a alguien a las 12 de la noche para que se lo tome, sino que se le da el medicamento, digamos, antes de acostarse. Entonces se le da tipo 10 de la noche, pero yo quiero que el efecto empiece a la 1 de la mañana. Entonces aquí son las 10, 11, 12 y 1. Y acá es que empieza a hacer el efecto, como el verapamilo, ¿cierto? Que se ha comprobado que su efectividad es más a la madrugada, como efecto hipotensor, entonces
es más o menos de esta manera. Después tenemos la acción repetida, que es esa liberación pulsátil. Entonces, da un brinco y después otro, como 2 veces. Generalmente es más arriba, de pronto esta quedó muy abajo, pero es, ¿cierto? Es como si fuera así y otra liberación y abajo. O sea, la acción prolongada, que es esta, el medicamento sube, se mantiene por más tiempo y vuelve y baja. Todas van a bajar porque todo lo que entra se expulsa, ¿cierto? El cuerpo lo quiere sacar de sí mismo, del cuerpo. Entonces, esto evita que, por ejemplo, se tenga que tomar una concentración acá, otra acá y otra acá. Entonces, es esto. Y la liberación sostenida es más levantada y dura más tiempo de esta manera. Entonces, aquí se utilizan esos excipientes en el recubrimiento para que esa liberación se ve de manera lenta, 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 pero estable en el tiempo. Y después va a bajar. Entonces ya la persona no tiene que estarse tomando una, después dos y después tres de este medicamento, sino que con una sola dosis cubre esas 3 dosis al día. ¿Dudas, preguntas, algo que no les haya quedado muy claro? Chicos, recordarles que la prueba 4 se habilita mañana viernes a las 7 de la tarde hasta el sábado a las 7 de la tarde. Y el sábado, como estamos terminando módulo, esta es la clase 8, entonces parte el sábado a las 7 de la noche se habilita la prueba 1, 2, 3, 4 del módulo 2 para las personas que no alcanzaron, no pudieron realizarlo en los tiempos que se tenían estipulados. Voy a empezar a llamar a lista. Noelia Ayapan. Noelia. Noelia, estabas por ahí hace rato que te escuché. Presente, presente, profe. Leslie Alarcón, Presente. Lady Ante Lombana, Presente, profe. Romina Astudillo Martínez. Romina. Presente. Janet Atencio. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hernán Barra. Presente, profe. Ariana Desiré. Ariana. Catherine Calderón. Catherine Calderón. María Candia Vallejos. Ida Cárdenas. Presente, profesora. Camila Cepeda. Daniela Presente. Chapa. Presente. Claudia Chavarría. Claudia Colina, Claudia Chavarría. Una Claudia Andrea me escribió, pero no sé si es Chavarría o si es Colina. Claudia Colina presente, profe. Ya. Janet Cortés. Janet Cortés. Ya yo se los escribo ahorita al WhatsApp. Nuevamente Janet Cortés, que siempre Janet Cortés me dice que Pía Cuevas. Pía Cuevas. Laura Espejo. Laura. Presente, profe. Verónica Gamarra. Profe, Presente, profe. profe, una consulta. Sí, La clase de hoy es la que entra en la prueba de mañana, ¿cierto? sí. La del jueves anterior y la de hoy.
Sí. Y esta clase mañana va a estar, se sube a la plataforma igual, Sí, durante el mañana. día. Sí, Ya, ok, gracias. listo, Laura. Buenas noches. Profe, Noelia Enríquez. Noelia Enríquez. Janet Lascano. Janet Lascano. Maybi Linares. Presente, Maybi, profesora. Presente. Margarina Lincopi. Margarita. Carolina Marín. Carolina Marín. Carolina Marín. Constanza Molina. Presente. Roberto Parra. Presente. Marlene Parra. Marlene escribió que no, que de pronto no podía o está por ahí. Cristian Patiño. Presente. Luceli Perilla. Luceli Perilla. Lina Quiseno. Lina Quiseno. Profe, Cata- disculpe, presente Presente, Luceli profe. Perilla. Ivette Rojas. Presente, Tatiana Rodríguez. profesora. Buenas noches. Buenas noches. Tatiana Rodríguez. Presente, profesora, buenas noches. Fabiola Rojas. Fabiola Rojas. Karina también me escribió. Profesora, una consulta. Sí, El examen que no hemos dado se va a estar a las 7 de la mañana el sábado o 7 de la noche. 7 de la noche. Ya, profesora, muchas gracias. Ya. Olga Ruiz. Olga Ruiz. Carmen Salas. Presente, Profe, profe. disculpe, Janet Cortés. El 16. Eliseth Cereño. Carmen Salas. Presente. Eliseth Cereño. Eliseth Cereño. Nidia Vergara. Nidia Vergara. Catalina Vilches. Presente, profe. María Fernanda Villanueva. Presente, profe. Listo, chicos. Hernán Barra, ¿algo para decir? Que tiene la mano Sí, levantada. sí, una consulta. Entonces, el próximo martes empezaríamos con el módulo 3, ¿cierto? Sí, ya Y empezamos con el módulo 3. ya, pero junto con Profe, disculpe. usted como profesora, ¿cierto? Sí, Ya, ok, gracias. Buenas noches. buenas noches. Bueno, chicos, que Profe, descansen. disculpe. Buenas Dígame. noches. Janet Cortés, quedé presente, profe. Sí, Profe, gracias. profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. El examen va a ser de módulo 7 y 8, ¿cierto? Y se De la abre clase mañana. 7 y 8 Sí, ya, la del clase módulo 7 y 2. 8. Ya, se abre mañana a las 7. Y Sí, los que no hemos dado exámenes, ¿se va a abrir recién el sábado? No el sábado entendí a esa las parte. 7 de la ¿Y noche cuántos se días abre. y Dura cuántos- abierto del sábado a las 7 de la noche hasta el lunes a las 7 de la noche. Quedan abiertas esas pruebas para las personas que no han podido dar alguna de ellas. Ah, ya.
Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Dime. Sí, lo que pasa es que a mí me ha costado mucho entrar a la plataforma para ver las clases. Entonces me voy a YouTube y ahí las veo. Entonces, para que se pueda quizás dejar ahí guardaditas también la clase, las que van a hacer la prueba mañana, por favor. ¿Cómo así? La clase, por ejemplo, la clase de hoy, que quedara en la página que tiene Promundo en YouTube, Ah, sí, claro. porque yo por ahí las Pero veo. tienes que hablar con Yesenia para que te ayude a solucionar eso, porque pues para eso es la plataforma, para que puedas ahí ver las clases, para que puedas hacer las pruebas desde ahí, pues para Sí, todo. sí, todo, sí, como que todo lo demás, por ejemplo, los PDF, todo eso ya está todo impreso, todo. Pero para ver las clases es donde me ha costado, pero sí, igual le voy a hablar porque como queda todavía del curso, así que para que me ayude a ver cómo puedo ingresar. Listo, vale. Ya, gracias, buenas noches. Buenas noches. Igual si tienen alguna consulta, pregúntenme por el grupo. Listo, chicos. Que tengan una buena tarde, que Buenas descansen, noches. que estén Buenas noches, bien. profesora. Buenas Nos noches, vemos el profe. martes. Buenas noches. Buenas noches.